Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening, según a la hora que estén haciendo sus tareas. Vamos a comenzar con la clase de inglés de esta semana, la semana que va del 11 al 15 de octubre para las personas que esta semana les toca trabajar en su casa. Lo que vamos a trabajar esta semana es la Lesson 5, la lección 5 y bueno, como de costumbre vamos a comenzar con los días de la semana. En la parte del vocabulario les voy a dar bastante, donde sí tendrán que trabajar prácticamente todos ustedes en la práctica de gramática. Comenzamos con los exercise A. Aunque los vamos a ir haciendo aquí en esta sesión, quiero que por favor vayan marcando los ejercicios, perdón, lo que corresponde a cada uno. Dice, listen and say the days of the week. Aquí solamente es escuchar los días de la semana. Entonces tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Están en orden. Por ejemplo, para esta semana que les toca clase en su casa, sería Monday 11, Tuesday 12, Wednesday 13, Thursday 14, Friday 15, Saturday 16 and Sunday 17 del mes de octubre. ¿Ok? Entonces, solamente son los días de la semana que están en orden. Esto lo vamos a ocupar para un ejercicio que está un poquito más adelante. Vamos al ejercicio B, exercise B, School Subjects. School Subjects son las materias de la escuela y tenemos algunas materias que ustedes llevan. Me parece que todas, pero si no, no hay mucho problema, son materias que van a llevar después. Entonces, primero checamos la pronunciation, literature, geography, chemistry, biology, ecology, history, ICT, math, Spanish, English, physics, and geometry. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es, dice, look at the pictures and write the corresponding called subject under each one. O sea, tienen ahí las imágenes alusivas a cada una de las materias y tendrán que completarlas, más bien tendrán que escribir su nombre en la que corresponde. ¿De acuerdo? Les doy unos segunditos para que lo piensen. Yo les recomiendo que aquí paren el video para que traten de hacerlo ustedes solitos y después continúan con el video para revisar si estaban bien o no. Entonces, vamos a ver. Literature, que es literatura, la vamos a poner acá. Geography, geografía. Chemistry, química. Biology. Aquí con biology, yo creo que es esta, pero también se confunde un poco con la que sigue, ecology, se parecen mucho. Pueden ponerlas intercambiadas. History, historia. ICT, ICT significa Information and Communications Technology. En español, tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs. Eso es ICT. Entonces, acá está ICT. Después tenemos Math, que es matemáticas. Seguimos con Spanish. Después viene English, donde está la bandera de Inglaterra. Physics, que es física. Y la última, Geometry, geometría. ¿Ok? Algunas de estas materias me parece que ya las están llevando este semestre, algunas no, pero bueno, son materias que van a llevar de todos modos. Entonces, pay attention. ¿Para qué vamos a utilizar sus school subjects y sus days of the week? Para el siguiente ejercicio vamos a ocupar ambas cosas y esta parte sí la van a hacer ustedes solitos. Dice, answer the questions below. Contesta las siguientes preguntas. Para el ejercicio C, ¿de qué tratan nuestras preguntas? Pay attention. Todas son más o menos iguales. Tienen que ver con sus materias, si les gustan o no, con los días de la semana. Revisen bien lo que les pide cada pregunta para que puedan contestar. Pero, por ejemplo, number one, which is your first class on Monday? ¿Cuál es tu primer clase los lunes? Yo los lunes tengo clase, mi primer clase de lunes es con, si mal no recuerdo, con primero 3
Entonces, pues diríamos que para los de primero 3 y para mí sería la de English. Entonces le ponemos ahí su primera clase del día lunes es English. Aquí ya va a depender para los otros, para cada grupo, pues pongan la que sea para ustedes, ¿ok? Con los únicos que estoy seguro cuáles es con primero 3, con los demás grupos, pues bueno, ya cada uno de ustedes verá cuál es la materia que corresponde. Después vamos al siguiente ejercicio, exercise D, action words. Action words dice, number the following activities according to your daily routine. La idea es que van a ir ustedes marcando las actividades de acuerdo a cómo es su rutina. Los números, digamos que aquí no son tan importantes porque depende de la rutina de cada uno de ustedes, de lo que hagan primero. Lo que sí es importante es que les vaya quedando claro lo que significa cada una de las actividades. Entonces, vamos viendo, checamos pronunciation y al mismo tiempo vemos lo que significa cada uno, que con los dibujitos creo que es muy fácil. Tenemos do your homework, hacer tu tarea, do exercise, hacer ejercicio, have breakfast, desayunar. Aquí en have breakfast hago un paréntesis. Así como lo ven aquí, es como se utilizan estos verbos en inglés. No hay un verbo para desayunar, se dice have breakfast. Y cada una de las actividades que vamos a ver es así como se tienen que utilizar. Y así es como se las deben aprender, ¿de acuerdo? Get up, levantarse, go to school, ir a la escuela, eat with your family, comer con la familia, go out with friends, salir con amigos, wash the dishes, lavar los trastes, take a shower, bañarse, brush your teeth, lavarse los dientes, watch TV, ver televisión, go to bed, irse a la cama. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir colocando el orden en el que ustedes hacen las actividades. Yo aquí voy a hacer el ejemplo con el orden en el que yo hago las actividades, pero la idea es que lo hagan con el de ustedes, ¿ok? Entonces, mi orden de las actividades es I get up, después I have breakfast, I take a shower, I go to school, y así vamos haciendo las actividades. Por ejemplo, hay algunas que se pueden haber equivocado, pues bueno, las acomodan, have brush, go to school, etcétera. Cada uno de ustedes las van a ir haciendo. Si hay alguna que no hacen muy seguido, como go out with friends, pues bueno, déjenla como el último número. Go out with friends no es salir, por ejemplo, aquí parece que fueron de excursión. No necesariamente es un lugar muy lejos, es solo salir con tus amigos a divertirse. Eso es go out with friends, ¿ok? Entonces, aquí en el orden en el que ustedes realizan las actividades. Vamos a la siguiente página, página 25, y aquí sí, pay attention. Vamos a ver la parte de gramática, entonces, come on, let's check it. Define definite article de and indefinite article a an. En español utilizamos el, la, los, las para todos, incluso cuando no es necesario, como cuando hablamos de el Pedro o la Lupe, que no es necesario. En inglés no solo no es necesario para esos casos, no es necesario para muchísimos casos. Entonces, esto lo tienen que ir aprendiendo para que no lo hagan siempre. Primero, vamos a utilizar the, dice, we use that to refer to something which had already been mentioned, para algo que ya ha sido mencionado. No solo que ya ha sido mencionado, sino como ya fue mencionado, ya sabemos de qué están hablando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si su mamá le dice, pásame las llaves, give me the keys. ¿De qué llaves creen que está hablando su mamá? No son cualquier llaves, son las llaves de las que ustedes ya saben. Obviamente, las llaves de su casa, el juego de llaves que es de su mamá. Vamos a utilizar de no como en español para indicar el género y número de las cosas, sino para especificar cosas. Que su mamá no quiere cualquier juego de llaves, quiere unas llaves en específico, por eso es definite. Está definido de qué estamos hablando. Su mamá sabe de qué estamos hablando. No es una cualquiera. No es un juego de llaves cualquiera. Aquí no aplica como para cuando en español decimos todos los hombres son iguales.
En ese caso, como estamos generalizando, no le vamos a poner de a todos los hombres, porque ese de está hablando de manera general. Vamos a ocupar de solo cuando estamos hablando de algo en específico. Además de algo en específico, dice, también lo vamos a utilizar, acá en la segunda opción, use that to refer to people or objects that are unique. Para objetos o gente que son únicos. Más que únicos, yo diría que son casi únicos. Y es obvio de cuáles estamos hablando. Por ejemplo, ustedes dicen, yo voy a la escuela. Pongo acá mi ejemplo acá abajo. I go to the school. Si les preguntan a dónde vas, I go to the school. No es que solo hay una escuela en el mundo, por eso digo que es algo casi único. Más que casi único es algo obvio. Ustedes solamente pueden ir a una escuela porque solo están inscritos en una. Entonces, ¿acá escuela es esta? Ah, pues es la prepa 16, porque son a la única a la que van. Funciona por otro tipo de cosas así, de las que hay tan poquitos en el lugar donde vivimos que es obvio a cuál nos referimos. Como por ejemplo los mercados, market, los estadios, stadium, los cines, cinema, que a lo mejor en su municipio, en Chimalhuacán, me parece que hay 3 cines, 2 o 3 cines, pero obviamente nos referimos al más cercano. I go to the cinema. Es casi obvio a cuál vamos. Si dicen I go to the market, casi siempre va a ser obvio que su mamá ya sabe a qué market van, pues al que está más cercano. A eso se refiere con que son únicos. Y en cuanto a personas, pues es más o menos lo mismo. Si les dicen talk to the teacher, habla con el maestro. ¿Cuál teacher? Ah, pues ustedes tienen solo un teacher. ¿Ok? No tienen muchos teachers. Aunque bueno, sí, tienen más de uno, pero siempre tienen que ver con el contexto. Si están en la clase de matemáticas, si hablan de una tarea de matemáticas, pues ¿de qué teacher hablan? Ah, el teacher de matemáticas. En este caso, si tienen dudas con este trabajo, pues ¿a quién le van a preguntar? Go talk to the teacher. ¿Cuál teacher? El de inglés. ¿Ok? A eso se refiere con que son cosas o personas únicas. Espero que hasta aquí vayamos bien. Ya saben que la ventaja de los videos pues es que lo pueden pausar y repetir cuando quieran. Y ahí tienen algunos ejemplos. The movie is excellent. La película es excelente. ¿Cuál película? Ah, pues la película que vi anoche o la película de la que estamos platicando, la que me preguntaron. No dice cuál, pero los interlocutores, los que estamos platicando, sí sabemos de qué película estamos hablando. Vamos ahora al uso de a y an. A y an lo vamos a utilizar para hablar. Dice, we use a o an before singular nouns. ¿Qué son los singular nouns? Son palabras en singular, sustantivos en singular, pero no son cualquier sustantivo en singular. Bueno, de hecho sí, es curioso. La idea de que sean cualquier sustantivo en singular es que no estamos siendo específicos. Tiene que ser cualquiera. Por ejemplo, dice aquí la película es about a kid and an elephant. Un niño cualquiera. No tiene nada de especial, al menos no al principio de la película. Y an elephant, un elefante cualquiera. No tiene nada de especial, al menos no al principio de la película. Ya después, cuando el niño y el elefante se convierten en algo especial y específico, ahí ya empezaremos a utilizar las palabras de. Pero al principio, las palabras a y an se refieren a cosas o personas singulares y cualquieras. Si te dicen, pásame una pluma, give me a pen, es una pluma cualquiera, la que sea. A lo mejor su mamá necesita anotar un teléfono, no tiene que ser una pluma en particular. O, por ejemplo, su mamá está cocinando y necesita los cerillos, o necesita el sartén, o necesita el vaso, y le da igual cualquiera que le pase, ¿ok? Entonces, cuando nos da igual cualquier objeto que nos pasen, por ejemplo, pásame un vaso, give me a glass. Pero da igual cualquier vaso o cualquier pluma. En esos casos vamos a utilizar los artículos a y an. Cuando queremos ser específicos, entonces vamos a utilizar de. ¿Ok? En este caso estamos hablando de singular. ¿Ok? Espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, pay attention.
Tenemos aquí, de todos modos, las instrucciones decían a o an. Esto es porque a veces vamos a utilizar a y a veces vamos a utilizar an. Entonces, pay attention. Dice, we use an before vowels that begin with a vowel sound. Palabras que comienzan con un sonido de vocal, vamos a utilizar an. Y cuando comienzan con un sonido de consonante, vamos a utilizar a. Ojo aquí, no dice vocales y consonantes, dice sonido de vocal y sonido de consonante. Pay attention. Por ejemplo, aquí dice a car. La C tiene un sonido de consonante y por eso utilizamos a car. Podemos decir an apple, una manzana. La A tiene sonido de vocal y por eso utilizamos an. Pero a veces el que la palabra comience con consonante o con vocal no significa que está haciendo un sonido de consonante o vocal. Un ejemplo muy claro es este, university. La palabra university comienza efectivamente con la letra U, que es una vocal. Sin embargo, ya en el sonido es como si aquí tuviera una Y, porque no suena university, suena university. Así que no está haciendo un sonido de vocal, está haciendo un sonido de consonante. Entonces no decimos a university. Perdón, no decimos an university, decimos a university, porque el primer sonido que tenemos es un sonido de consonante. ¿De acuerdo? Entonces, es por esto que deben saber cómo suenan cada una de las palabras. Si no saben el sonido de la palabra, entonces podríamos confundir el uso de a y an, como en este caso con university. Ok, vamos a lo que sigue. Tienen que ir checando cómo suena cada una para que puedan hacer el siguiente ejercicio. Dice, write a or an. Solamente van a agregar a or an cuando sea necesario. Ok, perdón. En este siempre va a ser necesario, perdón. Van a utilizar a o an según el sonido de cada palabra. Entonces, an umbrella. En este caso, la U sí está haciendo un sonido de vocal. Así que si vamos a escribir an umbrella. Teacher comienza con la T de consonant, que es una consonante, diríamos a teacher. Y ya las demás las hacen ustedes solitos, pero igual les voy a decir cómo se pronuncia cada palabra para que se den una idea de cómo las van a pronunciar y si van a utilizar a o an. Entonces tenemos window, book, orange, elephant, Howard, house, helicopter. ¿Ok? Repito, window, book, orange, elephant, hour, house, helicopter. ¿Vale? Entonces, espero que con eso les haya quedado. Ojo con la H. La H es como la U. A veces hace sonido de consonante y a veces hace sonido de vocal. Casi todas las H's en inglés suenan, así que hacen sonido de consonante, pero una que otra son mudas y entonces comenzamos con un sonido de vocal. Y aquí en las que les dije hace un ratito, algunas tienen sonido vocal, algunas tienen sonido de consonante. Entonces, pay attention con eso. Ya saben, repitan la grabación y escuchen bien cómo pronuncié cada una de las palabras. Vamos al ejercicio que sigue. Simple present. Pay attention. Simple present. We use the simple present when we talk about facts, routines, or things that happen regularly. Facts. ¿Qué son los facts? Facts son cosas que siempre son así, como llueve agua y cae de arriba para abajo. Ya sé que son obviedades, pero son los facts. Routines, las rutinas. Or things that happen regularly, cosas que pasan regularmente. Por regularmente no nos referimos a que pasan todos los días, ¿ok? Simplemente que son cosas que tienen cierta regularidad, así que más o menos sabemos cuándo van a suceder.
Por ejemplo, su cumpleaños. Ustedes saben qué día es su cumpleaños y siempre es el mismo día. O Navidad, siempre cae el mismo día. Entonces hay cierta regularidad de modo que podemos saber qué cosas hacemos en días, horas o fechas específicas. Espero que hasta aquí vayamos bien. Dice, depending on the person, the simple present tense is formed by using the simple form of a verb by adding s or es at the end. We add s or es to the verb. Then we talk about the he, she or it. Esto básicamente vamos a verlo de una manera más fácil. Cuando su sujeto sea he, she o it, el verbo se va a poner en plural. Aquí las instrucciones dicen que le vamos a agregar s o es. Y es relativamente cierto, ¿eh? A veces no es así. ¿Qué reglas vamos a seguir para hacer este plural? Las reglas que vimos en la lección pasada. Déjenme regreso a la lección pasada para que vean de qué reglas les hablo. De estas reglas de los plurales. Son las mismas reglas. No hay tantas palabras, por ejemplo, que terminen, tantos verbos que terminen con ch o sh, pero la regla sigue siendo la misma. Normalmente agregamos una letra S, por ejemplo, imaginemos el verbo cocinar, que es cook, pues le agregamos la letra S, cooks. Imaginen en el siguiente caso, imaginemos que es el verbo, lavar, que es wash. Pues a este verbo le vamos a agregar, como dice aquí, es, washes. Y uno que otro verbo que termina con y, ese lo ocupamos un montón. Study, dice, quitamos la y, agregamos ies. Y entonces aquí el verbo va a ser studies. ¿Ok? Entonces, estas mismas reglas que aprendimos en la lección anterior para los plurales son las mismas reglas que vamos a ocupar para los verbos en esta lección del presente simple. Casi siempre lo que vamos a agregar es la letra S o ES, pero si hay algunos que llevan IES, hay uno que otro que lleva BES, y hay una excepción que es muy común, que es el verbo have, que no es haves, que es has. Aquí se los pongo. Es una excepción nada más. En lugar de have, va a ser has. Y muy, muy, muy importante, pay attention. Esto va a ser única y exclusivamente para estos sujetos. Solamente para he, she e it. El resto de los sujetos no cambia en nada. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de nuestras oraciones? Pay attention. Entonces, vamos a hablar de afirmaciones. ¿Qué es lo primero que vamos a poner? Nuestro sujeto. Entonces, aquí tenemos nuestro sujeto. Entonces, number one, subject. Y lo ponemos, de una vez pongámoslo en el mismo color verde para que quede claro. Entonces, primero, sujeto. Es lo primero que vamos a poner. Después del sujeto, sigue el verbo. En esta parte del verbo es donde vamos a aplicar la regla que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, paso número 2, sigue nuestro verb. ¿Cómo va a quedar este verbo? Pay attention. A veces ya habíamos quedado cuando nuestro sujeto sea he, sea she o sea it, va a llevar plural. Es por eso que acá para algunos lo pusieron en plural. Por ejemplo, my sister. Como my sister es igual a she, por eso dice its con S. Como Juan Carlos es igual a he, por eso dice en plural, goes. Pero como en esta otra nuestro sujeto es I, y I no está en nuestra lista, no se le hizo ninguna modificación al verbo. O en esta otra, que nuestro sujeto es we, pues tampoco aplica, porque no es ni he, ni she, ni it, no le hacemos ninguna modificación al verbo. Y después de nuestro verbo, lo siguiente que vamos a poner, entonces con el verbo, pay attention, por si fuera he, she o it, se pone en plural. Y después del verbo, lo que vamos a poner es nuestro complement. ¿Qué es un complement? Un complement es un poco más de información acerca de la actividad. Por ejemplo, I get up, me levanto y doy más información. At 6 a.m. every morning. A las 6 de la mañana, cada mañana.
La que sigue, my sister eats, mi hermana come. ¿Qué come? Cereal for breakfast every day. Cereal para el desayuno todos los días. We have, nosotros tenemos qué cosa? English classes every Monday, Wednesday and Friday. Clases de inglés los lunes, miércoles y viernes. Juan Carlos goes. Juan Carlos va. ¿A dónde va Juan Carlos? To the gym at 7 p.m. ¿Ok? Entonces, sujeto, ¿quién hace la acción? Verbo, ¿qué acción hace? Complemento, información sobre esa acción. El complemento a veces no es necesario, pero casi siempre lo necesitamos, ¿ok? Porque no lo podemos dejar así nada más. Como por ejemplo en la 3, no solo podemos decir, tenemos qué cosa. Tenemos que dar toda la información completa para que se entienda de qué estamos hablando. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, circle the correct form. Van a encerrar la opción correcta para cada una de las oraciones. Entonces tenemos, my friends and I. Mis amigos y yo. ¿Qué vamos a poner? Read o reads. Entonces, recapitulamos. Si nuestro sujeto es he, she o it, vamos a ocupar el verbo en plural. Si nuestro sujeto es we, you, they o I, entonces nuestro verbo va a ir en singular. Como aquí my friends and I equivale a they, entonces la opción correcta será en singular, es decir, read. Y entonces, my friends and I read comic books. Ya la number 3, number 4, number 5 las hacen ustedes solitos. Bueno, vamos a hacer la número 2. Emily. Emily es equivalente a she. Entonces, nuestro verbo debería ir en plural, o sea, Emily takes. Emily takes salsa lessons every Thursday. Para la traducción del español no cambia mucho, pero sí es importante respetar esta regla, ¿ok? Entonces, he, she, it, verbo en plural. We, you, they and I, verbo en singular. Espero que hasta aquí vayamos bien. Y vamos a la última página de nuestro ejercicio. Para los que les toca trabajar en casa, aquí ya solamente vamos a hacer el ejercicio J, el ejercicio J, y en el ejercicio J, pues lo que van a hacer es, van a leer el ejercicio completo, van a leer el texto completo, perdón, y contestar lo que se les pide. Yo les recomiendo que vayan subrayando la parte donde encontraron la respuesta. ¿Ok? Y entonces, y que averigüen bien lo que significan antes de contestar. Entonces, por ejemplo, nuestra pregunta 1, what does Alberto do? ¿Qué hace Alberto? Pues no sabemos. Vamos a leer. Dice, hello, I am Alberto and I love my job. Let me tell you why. Almost all the people I know have a similar routine. They always get up early in the morning, get ready, and go to work. Some of them drive, some of them take a taxi, the subway, or a bus. They usually go out of work at around 6 p.m. and go back home, but not me. I have a very exciting job. I am a pilot. Y aquí está la respuesta que estábamos buscando. I am a pilot. Soy piloto. La pregunta, what does Alberto do? Significa, ¿qué hace Alberto? Y entonces vamos a contestar que Alberto es un piloto. ¿Ok? Aquí pay attention. No siempre vamos a tomar exactamente como está en el texto. Tenemos que hacer modificaciones, porque aquí no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Alberto. Entonces pondremos, aquí hay dos opciones de ponerla. Uno es el nombre, Alberto is a pilot. Alberto es un piloto. La otra opción es, como ya sabemos que hablamos de Alberto, en lugar de Alberto ponemos he. Entonces, he's a pilot. Cualquiera de las dos opciones está bien. Si lo copian exactamente como está en el texto, estarán mal. Porque no les pregunté a qué se dedican ustedes, tú que estás haciendo tu tarea. Es a qué se dedica Alberto. ¿Ok?
y tienen que ir revisando bien el texto, revisando bien las preguntas y de acuerdo a eso vamos a ir contestando lo que se nos pide. Y ya por último, en el ejercicio K, esto está ya bien fácil, dice go back to the text and circle the verbs in present ending with S or ES. O sea, los verbos que terminen con S o IS. Y pues bueno, nada más los van buscando. Por ejemplo acá, my friend Jennifer who lives, y es el verbo vivir, pero tiene la letra S al final. ¿Ok? Sí, asegúrense de que sean verbos. ¿De acuerdo? No es cualquier palabra que termine con S. Por ejemplo, aquí dice days. Ese no es un verbo. Entonces, si ustedes me marcan esa, están mal. Tienen que ser verbos. Verbos que estemos utilizando con la terminación de la letra S. Y pues hasta aquí terminaría la clase de la lección de esta semana. Espero que haya quedado claro. De cualquier modo, si tienen alguna duda, la siguiente semana que nos volvemos a ver en el salón de clases, aclararemos estas dudas. Y sobre todo que el presente simple lo vamos a seguir ocupando el resto del semestre y de hecho el resto de los años que estén en la prepa y hablen inglés. Así que lo seguiremos viendo e iremos afinando cualquier detalle que haya quedado al respecto. Entonces, that's all for today. See you next week. Bye bye. No olviden entregar sus tareas a tiempo porque ya estamos trabajando a tiempo completo todos los maestros y es muy complicado tener que revisar las tareas más de una vez. Entonces, por favor, entreguenlas a tiempo.